Esto no funciona, ¿no? Esto es para... Sí, si te lo acercas, Sí. me imagino. Ah, vale. Funciona. Esto funciona solo, ¿no? Sí, vale. si te lo acercas seguro que se oye mejor. Hola. Vale, pues Sí, vale. no lo sé. Pues nada, No, bienvenidos. así no se oye, ¿no? No se oye. A lo mejor hay que hacer algo, a ver. A lo mejor hay que apretar un botón. Antonio, disculpa, ¿los micrófonos van? Se oye, se ¿no? oye. Aunque no se oiga nada aquí, se oye bien, ¿no? Vale. Pues un placer estar aquí hoy con vosotros, con todos los lectores de esta biblioteca, de este lugar tan estupendo que nos acoge. Y gracias, Antonio, por esta acogida. Y estoy encantada de estar con Sofía, la autora, también con Mario, que lo he conocido en esta ocasión. Y Sofía para mí, pues, además de la escritora de este libro, además es amiga. Y tengo que decir que lo he leído varias veces y que cada vez que he leído este libro he tenido sensaciones distintas, he aprendido cosas. Me ha invitado a presentarlo en Madrid y Valencia, y cada vez que he tenido que pensar sobre él, leerlo, acercarme sobre todo a la lectura de la primera parte, que es una novela. La primera parte yo le llamo la novela, y dicen, bueno, es una parte literaria, esa parte literaria que a mí tanto me gusta y me parece tan súper especial. Entonces escucharemos en él, o leeremos en él, las voces de muchas mujeres que hablan en este libro, y además veremos que nos acompañará también las experiencias de estas mujeres, porque estos personajes reflejan muchas de las cosas que nos pasan a las mujeres. La primera parte, entonces, que está escrita en prosa poética, como dice ella, es un acercamiento a la sexualidad femenina, pero con un lenguaje muy bello, que es muy difícil hablar de sexo, de la sexualidad, es muy difícil hablar, y el lenguaje que utiliza es un lenguaje muy bello, muy certero, además muy verdadero. Y al tratarse de poesía, pues tiene la cualidad de que abre el pensamiento. Creo que Sofía ha encontrado aquí un lenguaje propio y poético para dar cuenta de estas experiencias de mujeres, y que yo en esta ocasión que he decidido pues coger algunas de esas frases que creo que van a transmitir cosas, van a dar cuenta un poco de lo que el tono del libro, pero sin hacer spoilers, sin contar nada de esta parte literaria de esta novela, que yo creo que simplemente quiero destacar, pero lo quiero contar, que claro. En mi experiencia en esta lectura tengo que decir que aunque sea difícil de nombrar el sexo, ella lo nombra de una manera muy alegre, muy vital, lleno de algo que nos transmite desde la primera parte, y es esa vitalidad, la parte en que la vida se muestra muy apetecible. Y eso se ve en toda la novela, que vivir y existir, cuando leemos esta novela, merece la pena. Algunas de estas frases que me impactaron, voy a empezar por el capítulo 1, que es el capítulo 1, se llama Alicia, y digamos que introduce a la protagonista de esta novela. Dice así: vino algo, la respiración se tornó sonora y rápida, como si algo de afuera viniera exigiendo el alma. Los músculos se iban calmando, y el dolor, que a veces pesa, cambiaba por un placer igual al que da en sus manos. Llegaban sacudidas que llegaban a una satisfacción hasta entonces desconocida. Aquí Alicia sigue contándonos un poco lo que está viviendo, y dice: al sexo no le van bien las palabras,
Y nos cuenta ya en su segundo capítulo, una frase que he destacado es: suena el timbre, salta el corazón, mis latidos salen disparados hacia la puerta, nunca oigo sus frases, le sonrío con ¿qué? No, esto sería como el encuentro de lo que va a ser esa experiencia de ese día que dejo aquí velada, ¿no? Que dice: fue irresistible aquella mirada de quererlo todo de mí, su cuerpo acompañaba el compás, tan sin miedo como un anhelo infantil. Y en el capítulo 3, esta frase he cogido que dice: nos reconocimos en la entrega que ha quedado en nosotros impregnada para siempre. Aquí me ha gustado sobre todo ver pues eso, el inicio de un mundo, ¿no? Que yo creo que simplemente doy esas frases para que veáis un poco el lenguaje que me ha parecido poético y para mostrarlo. Y luego en estos siguientes capítulos he cogido unas frases, yo sin saberlo, pero bueno, ahora que los voy leyendo digo, mira, estas frases que he cogido son las siguientes: iban en la dirección de anular mis palabras, ayudaban al sadismo estructural masculino. Y en el capítulo 7, el sexo y el amor vienen entrelazados con el sadismo y la sumisión, y el odio a la mujer se juega en lo más abrigado de una cama. Aquí es donde cuenta luego la anécdota de Giacometti, que no la voy a contar, pero esta frase me parecía como eso que abre aquí, uno de los temas que abre aquí importantes, que es el odio a la mujer. Todo desde exactamente la literatura. Esa escena primordial, nos cuenta Alicia también, se convertía en la ley que ha regido la elección de cada uno de los hombres de su vida. En esta frase nos cuenta cómo en el capítulo que se llama la escena primordial, ella habla de una escena primordial donde ha descubierto esa relación que hay entre todos los hombres que ha elegido en su vida. Y en el Bello Stefano, que sería el capítulo 16, he elegido una frase sobre la mirada. Dice: presencian de cerca que falta algo de la relación entre hombres y mujeres, que no siempre es fácil fabricar el engaño que lo vela. Ya para terminar, pues en los capítulos 18, hablando de estas ambivalencias de la relación entre hombre y mujer, dice: las visitas eran casi siempre el día anterior a un viaje, reservaba así una puerta abierta para desaparecer como un bandido. Me ha hecho gracia esto del bandido. Luego, la tercera parte que he elegido que me parecía interesante esta vez es lo que dice la protagonista sobre escribir, sobre la manera en que ella se ha puesto a escribir. Y dice: las mañanas las pasaba escribiendo en un intento de prolongar el placer, para que se siguiera realizando de alguna forma lo que le invadía. No perderse, las palabras son anclajes, del cuerpo a la escritura y de allí al pensamiento, en ese orden. ¿Y sobre qué escribes?, pregunta alguien curioso. De lo que pasa estos días, responde Alicia, entender y volver a gozar. Todo es escritura, dice Margaret Duras, el cuerpo de vida, el tono y el movimiento. No hay más reglas que las suyas, la vida no se entiende ya de otra forma, la escritura se presenta como algo infinito, se desparrama saliendo de la mano, igual que mi cuerpo cuando se entrega a él. La escritura y el estrago es otro de los capítulos que he cogido. El estrago es también una parte que me interesa más esta vez. Hay hombres que asesinan almas, pueden aniquilar al mismo tiempo la propia, la pulsión de muerte les trajina. Hay afán por no dar nada en algunos hombres, tan extremo que ni siquiera vierten el semen en el vientre de la mujer. Hay hombres que reproducen en el encuentro sexual rituales de ambivalencia, odio y amor, muerte y vida.
Felizmente existen hombres a lo que es fascinante ver en acción, y hay mujeres con fantasías de entrega que en el ritual del sexo participan del milagro de poseerlos, suaves y verdaderos. No hacen daño y no dan miedo. Bueno, pues estas tres partes son las que yo he cogido esta vez, y bueno, ya bueno, doy paso aquí a mi compañero Mario. Bueno, muchas gracias, Mariam. Y me gustan los fragmentos literarios que has entresacado, porque así nos podemos complementar un poco en la presentación de un libro que, para empezar, considero valiente. Es mi primera calificación. Por supuesto, agradecer a Antonio sus buenos oficios y a la biblioteca por poner a nuestra disposición a los analistas y amigos una vez más las instalaciones y los medios. Y digo que es un libro valiente porque Sofía habla de una cuestión de la que poco o nada ¿se oye? ¿Se oye bien? Sí. Se ha hablado a lo largo de la historia. Y por ello el libro de Sofía de Castro lleva por título precisamente El silencio de la sexualidad femenina. Como dice en el epílogo Lidia Ferrari, el silencio de la sexualidad femenina es doble silencio: el que guardan las mujeres sobre sí mismas y el que existe en la sociedad al respecto. Ya Freud le decía a Marie Bonaparte: el gran interrogante que nunca ha sido respondido y que hasta ahora yo no he podido responder, pese a mis 30 años, dice Freud, de indagación del alma femenina, es ¿qué quiere una mujer? Es una pregunta que posteriormente Jacques Lacan, continuador de la obra freudiana, en 1968 se volverá a hacer incluso a las mujeres analistas ¿qué quiere una mujer?, ¿no? Escribía Voltaire: si una dama dice no, está diciendo tal vez. Si dice tal vez, está diciendo sí. Y si dice sí, es que ya no es una dama. Esta secuencia paradójica la contraponía a la del diplomático. Si un diplomático dice sí, está diciendo tal vez. Si dice tal vez, está diciendo no. Y si dice no, es que ya no es un diplomático. En cualquier caso, en ambos, con la dama y con el diplomático, se está diciendo lo mismo. No se puede, no se debe decir la verdad. En un momento histórico como el actual, en el que se instalan en leyes y relaciones sociales el solo sí es sí, la cuestión del consentimiento sería también un tema a debatir, este juego conceptual de Voltaire no deja de sintetizar una mentalidad imperante durante siglos, que cobra un relieve a pensar. Este libro de Sofía va de eso, de hablar de lo que no se podía ni se debía hablar. Por eso lleva, remarco, la palabra silencio en el epígrafe. A la mujer siempre se le ha supuesto que debe engañar, como muy bien sintetiza Voltaire, sobre lo que desea: mentir, disimular, seducir, que es otra forma de engaño, ocultar o guardar silencios. Los ejemplos históricos, religiosos, literarios y artísticos son interminables. Y todo porque el goce femenino ha sido un gran desconocido, al que se teme. Y se le teme porque, y es lo que viene a destacar Sofía, acontece en el cuerpo. Y el cuerpo siempre da miedo, se le teme, sobre todo si no es controlado, sobre todo si es de una mujer. Que se lo digan a las que padecieron bajo inquisidores o cazadores de brujas. Dice Alicia:
uno de los personajes antes citados por Marian, cuyas experiencias junto a las de otros abren, ¿no?, inician el libro. Dice Alicia: no puedo prevenirlo, viene con tanta fuerza e impaciencia que más allá de cualquier propósito y fuera de toda voluntad, un día mi cuerpo invoca loco. Este es un sintagma a destacar. Dado que, claro, no es el momento para hacer todo un recorrido de terminología lacaniana, aunque yo entiendo que quizás no estemos familiarizados con el concepto de goce, que no sería en el sentido que uno puede entender inicialmente de placer, sino una suerte de, digamos, muy rápidamente de placer ilimitado, ¿no?, pero que al mismo tiempo produce dolor. Es algo un tanto insoportable. Sin embargo, son conceptos que quizás luego en el debate podamos hablar con Sofía. El goce femenino, escribe Sofía, es una experiencia corporal sexual, identificable por algunas mujeres, y esto me parece interesante, algunas gentes dotadas. Es decir, no se circunscribe solamente al cuerpo de la mujer, no solo por su identidad, sino por su naturaleza distinta a la experiencia sexual que llaman fálica. No voy a entrar en toda una disquisición sobre los términos, pero brevemente estamos hablando de una suerte de sensaciones que van más allá del goce que podamos llamar regulado, para entender lo fálico. Es un goce que tiene que ver con el propio cuerpo, el goce fálico, para poder entender cierta terminología, porque gran parte del libro también hace un recorrido técnico muy interesante, ¿no? Está tomado de un órgano del cuerpo. Es un goce que está presente tanto en hombres como en mujeres. De este goce del cuerpo del otro nada o poco sabemos. Por eso la vía para vincularse es la del amor, para conectarse desde el propio goce pulsional al otro. Esto nos lleva al conocido aserto lacaniano de no hay relación sexual, que tan alegremente se dice: no es que los seres humanos no copulen, es que estamos condenados a un desencuentro en lo sexual, dado que somos atravesados por el lenguaje, lo cual nos arranca del mundo natural de los instintos, con las incertidumbres y conflictos que eso conlleva, convirtiéndonos ya no en seres del instinto, sino pulsionales. Pero esto nos desviaría del asunto que nos convoca esta tarde. En todo caso, lo que Sofía destaca es el miedo. Yo voy a rescatar sobre todo este término, el miedo a los cuerpos que habitamos tanto hombres como mujeres. Como dice Sergio Larguera en el prólogo, este libro pareciera conducir a eso, a ganar valor para decir y perder miedo en el hacer. Y si algo exigido desde las profundidades, ha sido porque a esa mujer el cuerpo de algún hombre no le ha dado miedo. Lo cual me lleva a calificar el libro, nuevamente digo, de Sofía como valiente. No puedo dejar de mencionar que el libro, aparte de cabalgar inicialmente sobre las experiencias reflexionadas de sus protagonistas iniciales, Alicia, Stefano, que ha mencionado antes Marian, realiza un recorrido audaz y documentado de la enseñanza de Lacan, desde los seminarios 17, 18 y 19 hasta el 20, el llamado Ancor, traducido como Aún, para pasar a la última enseñanza de Lacan, periodos en el que Lacan invitó a la práctica analítica a centrarse sobre el goce como un acontecimiento del cuerpo.
vuelvo a insistir en esta importancia del cuerpo como protagonista de los acontecimientos. No quiero olvidar que este acontecimiento del cuerpo, que los místicos también dan cuenta de él, es mencionado por Sofía, pero fuera del contexto místico. Y como se trata de una conversación, bueno, voy a ir parando mi monólogo y a invitar tanto a la mesa como a los presentes a iniciar un diálogo sobre goces, cuerpos y los miedos en ambos, ¿no? Decía José Bergamín en uno de sus aforismos: la X del sexo es la incógnita que solo puede despejar el diablo. Creo que este libro de Sofía de Castro es una sólida contribución en el despejamiento de dicha incógnita. Lo voy a dejar aquí y me gustaría abrir unas preguntas, por supuesto, a la sala respecto a estos conceptos, ¿no? Y en principio lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Bien. Bueno, voy a abrir un poco, quiero que también hable la autora del libro, ¿no? No, pero quizá yo soy la que menos tiene que hablar, porque... ¿Por qué te iba a escribir este libro? Lo de abrir a la sala, claro, eso es interesantísimo. A mí me encanta que las personas, los asistentes, hagan preguntas, porque eso facilita mucho el interés de las personas. Y claro, es difícil en una presentación porque nadie se ha leído el libro en las presentaciones, ¿no? Se lo leen después en todo caso. Lo que me llevó a escribir el libro fue justamente testimonios de mis pacientes. El título fue a posteriori, porque mis pacientes, sobre todo las mujeres, decían muchas cosas que no son las que se dicen por la calle. No sé si alguien tiene experiencia con el psicoanálisis, pero cuando alguien habla en una consulta de psicoanálisis, como hay esa libertad para hablar, las personas dicen cosas verdaderas, dicen cosas muy interesantes, no tienen en cuenta ni que sean lógicas siquiera, y de ahí deviene ese lenguaje poético, porque empiezan a asociar pensamientos, deseos, emociones, sin preocuparse de que eso entre en un discurso lógico, como cuando se habla en un bar, ¿no? Entonces de ahí surge toda la poesía de los analizantes. Y yo quería recoger eso, y pensé que en vez de elaborarlo en forma de casos clínicos, que es lo que hacemos los psicoanalistas para comunicarlo a nuestros compañeros clínicamente qué pasa, pues decidí que lo mejor era exponerlo tal y como lo habían contado. Y por eso salen esas frases, bueno, que también nos ha escogido Mariana algunas de ellas, salen esas frases tan bonitas, ¿no?, que parecen de personas introducidas en la literatura, pero no, en realidad somos... Fíjate, perdona, hay una frase que ha sacado antes María, que es muy potente y me gustaría comentar contigo, que es: hay un odio en la mujer histórico, presente y universal. Proviene ¿A la de mujer o a la mujer? A la mujer, perdón. Hay un odio a la mujer histórico, presente y universal. Proviene de todos, de hombres y de mujeres. Sí. Eso estaba dicho ya por Freud desde el 1900 y algo, ¿no?, de sus escritos de la femineidad. Dice que hay un rechazo a la femineidad. Él lo llama también desautorización de la femineidad, por todos, por mujeres y por hombres. En el lenguaje común lo observamos muy a menudo, ¿no?, las típicas mujeres que dicen: a mí me hubiera gustado ser hombre. Bueno, eso es algo muy, muy habitual, pero hay algo... Los hombres también rechazan tener rasgos femeninos. Ahora todo está muy raro y ahora pasa de todo, pero digamos que como aquí estamos hablando de goce,
pues podemos hablar de goce masculino y femenino sin que eso nos haga pensar en el aspecto biológico que tenemos cada uno, ni en las vestimentas, etcétera. Entonces, por eso hablo tajantemente de hombre y mujer, no porque esté circunscribiendo solamente a esos caracteres biológicos que digo. Entonces, sí, lo femenino está desautorizado, no se considera, y eso lo recogió Freud en sus textos, y luego Lacan lo retoma, y Lacan pone el ejemplo en Hamlet, lo que hace Hamlet con Ofelia, ¿no? Todo el hundimiento de esa mujer por todos los medios, y hasta que la convierte en madre. Los hombres y las mujeres con las madres están más a gusto. Entonces, el quitar a una mujer los rasgos de femineidad y dejarla en lo que es una madre, eso ya no asusta, claro, la madre es más conciliadora a veces. Pero bueno, digamos que al convertir a una mujer en madre, produce un doble movimiento. Por un lado no asusta, pero por otra parte también hay hombres que ya no la desean porque ya se ha convertido en una madre y ya no tiene los atributos de la feminidad. Entonces, bueno, eso a rasgos generales es lo que sucede en la estructura. Bueno, luego con el psicoanálisis eso se va curando, pero sí. Oye, no, hay frases a mí me parecen potentes, y por eso digo audaces y valientes. Lo ha comentado antes también Marian, el sexo y el amor viven entrelazados con el sadismo y la sumisión, y el odio a la mujer se juega en lo más abrigado de la cama. Sí. Es tremendo, ¿no? Es tremendo todo estas frases que has escrito aquí, ¿no? Otra cosa que me gustaría preguntarte es el posicionamiento femenino en los místicos. Claro, me ha llamado la atención dos cantantes, Chico Buarque y Caetano Veloso, que los pones como ejemplos de un goce de un goce femenino, y tomas como ejemplo el texto de la canción, si mal no recuerdo, de ¿qué será?, ¿no? O qué será, sí. O qué será. ¿Podrías un poco explicar, desarrollar, sí, por qué te llevó a elegir ese? Dice así exactamente. Contingente. ¿Qué será que me da que me golpea por dentro? ¿Será que me da que brota flor de piel? Es como se titula la canción, si mal no recuerdo. Lo que será, ese que conocemos todos, que lo han traducido incluso al español, pero no es esa versión. Yo es que descubrí de casualidad la versión primera, que es mucho más intensa, y digamos que la segunda está descafeinada, las que todos conocemos, porque esa primera es muy interesante. Se puede encontrar en YouTube, la canta Chico Buarque y Milton Nascimento, hacen una interpretación de la canción maravillosa. Y la descubrí por casualidad, claro. Y dije, pues ellos están hablando del goce femenino. Sí, no, voy a leer, porque esto se puede seguir bastante bien. ¿Qué será que me da que me golpea por dentro? ¿Será que me da que brota flor de piel? ¿Será que me da que me sube a la cara y me hace sonrojar? ¿Que me quema por dentro? ¿Será que me da que me perturba el sueño? ¿Será que me da que todos los ardores me vienen a atizar? ¿Qué será que me da? Porque ¿qué será que me da? De la traducción, porque el o qué será que traducimos aquí al español, en portugués, que es el idioma en el que está compuesta, el o es qué, o sea, es ¿qué será? El compositor está preguntando todo el rato qué es lo que le da, que le pasan esos fenómenos en el cuerpo. Y por eso yo lo que sostengo ahí es que él tiene una experiencia de lo que los lacanianos llamamos goce femenino, que bueno, sucintamente se llama así, goce femenino, goce otro, goce suplementario, que es algo más que el goce fálico que conocemos todos. El goce fálico, ¿cómo explicarlo? Pues el goce, estamos hablando, como estoy hablando desde Angkor, desde un seminario de Lacan, de los últimos,
el seminario Angkor habla de experiencias de satisfacción sexual. Entonces, si nos referimos al goce fálico, el goce acotado, el que todos conocemos, el número de parejas, el número de orgasmos, el número, sí, todo es limitado, tiene un tiempo de duración, etcétera. Eso no hay problema. Pero claro, aquí de lo que se trata es de otro goce que hasta ahora Lacan había ejemplificado con los místicos. Y claro, a mí lo que me interesaba era encontrar ejemplos que no fuera de místicos, porque claro, digo, siendo místico así cualquiera, ¿no? Pero digo, bueno, tiene que haber otra cosa. Y un día de casualidad, estando yo deambulando por mi casa tranquilamente, lo oí en la radio esa canción, digo, pero ¿esto qué es? ¿De qué está hablando este hombre? Este hombre al que de repente ya después de escuchar aquello ya le supuse en posición femenina. Es de estas gentes que dice Lacan que están capacitadas para... ¿De dónde viene esa capacitación? Pues no se sabe, es que no se sabe. Como dice él, dice, no se sabe de dónde viene, dice, pero a la gente que le ha sucedido sí sabe qué es eso. Entonces, bueno, pues yo creo que he descubierto, aparte de los místicos, que San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que solo hay que leer sus poesías para saber de lo que están hablando, he descubierto otra poesía en estos compositores brasileños que describe lo mismo, creo yo. Sí, me comentabas antes, me parece que lo he tenido, lo de gentes dotadas. Bueno, eso lo dice literalmente Lacan, ¿eh? No son palabras mías, es lo que dice Lacan. Él habla de gentes, no dice ni de hombres, ni de mujeres, ni de personas, habla gentes dotadas o gentes capaces, es como se puede traducir lo que él dice en Angkor, sí. Y bueno, San Juan de la Cruz es un claro ejemplo, ¿no?, al respecto. Sí. ¿No? Sí. En el cántico de la creación, ¿no?, todo ese juego que hay entre la madre y la amada. A ese respecto comentábamos el otro día el caso de una mística hindú, Mirabai, del siglo XVI, que sumergida en sus cantos devocionales y místicos, llamada capítulo por la ortodoxia masculina, digamos, y al ser recriminada por esas canciones tan fogosas, tan eróticas, porque siempre el místico en lo inefable busca el lenguaje poético, ella se defendió diciendo, yo creí que ante Dios todos éramos mujeres, ¿no? Todos, que viene a digamos, consolidar lo que estaba comentando antes Sofía, de esa posición femenina, que hay hombres que entran en ella, no solamente dentro de la mística, sino en otros contextos, ¿no? Yo quisiera, Mario, si me permite, resaltar una cosa que a mí me parece importante de la investigación que he hecho. Partí de lo que acabo de comentar, ¿no?, de una diferenciación entre el goce fálico y el goce otro, el goce femenino, que se llama así, pero luego lo que me interesó a raíz de ver lo que pasaba en nuestra época es que el goce fálico femenino estaba sin estudiar. Entonces es justamente a eso también lo que hacen referencia Freud y Lacan cuando hablan del silencio femenino en torno a esto. Hablan Freud habla de insinceridad, pero bueno, en la época en la que él vivía, pues seguramente habría mucha insinceridad. Entonces, en la época de Lacan, como ya era en los años 80, ya no había tal cosa, pero entonces él dice, bueno, ¿por qué nuestras damas no dicen nada? Dice, y las damas psicoanalistas que han estado calladas siempre, en la época de Freud también, las psicoanalistas, había psicoanalistas ilustres y no decían nada. Y bueno, pues me interesé por estudiar qué pasaba ahí. Y claro, me di cuenta que tanto uno como otro, Freud y Lacan, hablan de anatomía, pero de anatomía a unos niveles de las partes femeninas que gozan en el acto sexual, ¿no? Y es que justo cuando estaba escribiendo esa parte, en un día de conmemoración del Día de la Mujer, en París instalaron un clítoris gigantesco, un artista instaló un clítoris que se veía más que la Torre Eiffel, lo puso allí al lado. Y claro, digo, bueno, ha habido que llegar al siglo XXI para poder hablar del clítoris, ¿no? Y resulta que me encontré
que tanto Freud como Lacan hablaban de ello y de las diferencias con la vagina, etcétera, etcétera. Bueno, el estudio está ahí escrito, pero claro, eso es muy llamativo. Porque claro, serían como 3 pasos. Freud sabía que no se podía circunscribir la sexualidad a la genitalidad. Eso él lo tuvo claro desde el principio. A continuación, Lacan lo que hace es una pregunta sobre la genitalidad. ¿Cómo es la genitalidad femenina? ¿Se puede circunscribir a la reproducción? O sea, ¿el órgano femenino es la vagina? No. Él pregunta en un congreso que se hizo en el año 58, como tema fundamental del Congreso para psicoanalistas, dice que se estudie qué función tiene el clítoris en las relaciones sexuales de las mujeres. Y entonces ahí hay el segundo paso es una diferenciación entre genitalidad y satisfacción. ¿La mujer se satisface con el acto de reproducción? No se sabe, porque no lo hemos dicho nunca. Y bueno, pues en esas estamos, con el goce fálico, ¿no? Hasta ahí es el goce fálico femenino, y luego está el goce otro, que eso ya es Bueno, Lacan lo que habló al final, en un escrito que es del año anterior a su muerte, habla de la satisfacción verdadera fálica. Y ahí la satisfacción verdadera fálica, él dice literalmente, que se sitúa en su vientre, o sea, lo separa totalmente de la genitalidad. Entonces, por eso digo que había 3 pasos, ¿no? Bueno, era eso lo que quería comentar. Si alguien quiere hacer un comentario, alguna ¿sí? Sí, si me permitís. Sí, hombre, claro. Me parece, te felicito también, Sofía, me ha gustado el libro, me parece igual que a Mario Valiente, porque se habla de esos aspectos que nunca se hablan, pero no se sabe bien por qué, ¿no? Porque hasta las propias mujeres liberadas en el siglo XXI, ¿no? Porque podemos hablar de cualquier cosa, más allá del pudor, la vergüenza, creo que en ese silencio de la sexualidad femenina hay algo de lo estructural que pone en marcha el deseo con el otro, ¿no? La pareja heterosexual, pues con el hombre, ¿no? En cualquier caso, con ese otro que va a representar el partener. Ese silencio que desde el punto de vista de la historia, de la invisibilidad de las mujeres, no lo quiero mezclar, es otro silencio, ¿no? Ese sería un silencio inducido, ¿no? Por lo social, por ese miedo a la mujer, al lugar que puede ocupar, a lo que puede eclipsar a los hombres. Creo que en el silencio de la sexualidad femenina hay algo estructural, incluso mujeres liberadas no se habla, porque pone en marcha, ¿no? Ni con la pareja en sí, ¿no? Pone en marcha el dispositivo del deseo que es necesario, ¿no? Para el encuentro fantasmático, ¿no? Hablando en términos lacanianos, psicoanalíticos, sí que es. Y en el momento en que eso está silenciado, se desvela, ¿no? En la relación con el otro, creo que es ahí donde se produce ese desate, ¿no? Ese desmadejamiento de lo femenino, ¿no? De ese goce que llamamos femenino, u otro, ese que va más allá, ¿no? Que por eso es un fenómeno, como tú muy bien dices, Andrés, del libro, raro, casi inaudito, ¿no? Cuando se da o cuando una mujer o un hombre lo descubre en la trayectoria de su vida, hay algo que hace ahí marca, ¿no? Entonces, el silencio, me gusta el concepto del silencio, pero no para que pudiera parecer, ¿no? Por los tiempos que estamos viendo, de visibilización de la mujer como algo negativo, sino como algo también necesario, creo yo, desde mi punto de vista, en el dispositivo del deseo con el otro, ¿no? En la fantasmática sexual o de relación. Pues me parece muy interesante lo que dices, porque apuntas a un punto fundamental, que es la estructura. ¿Cómo es la estructura de nuestra relación sexual? Pues
bueno, la frase típica que todo el mundo conoce es la de que hay una imposibilidad de la relación sexual. La mujer sabe que se está moviendo en torno a un vacío, a un hueco que hay ahí, algo que hay que rellenar. Entonces ella se da cuenta de la potencia del engaño. Ella tiene que pasar a la relación sexual como objeto A del hombre, porque si no, no hay relación. Entonces ella puede acceder o no, pero ella se ha dado cuenta de que tiene que pasar por eso. Entonces ya de entrada ella ve el engaño, ¿no? Y por la parte del hombre, ¿qué pasa? Pues que hay una verdad que es como de impotencia, dice Lacan. Él habla de la potencia del engaño y la verdad de la impotencia. Entonces, si nos estamos moviendo en me pone un adjetivo al balanceo, pero no recuerdo, es el curioso balanceo, podríamos decir. Pues claro, es algo estructural. Él lo basa, lo llama así institución, dice, en la institución del deseo del macho. Para que haya relación, parece ser que si tú lo planteas desde el punto de vista de la institución del deseo del macho, pues es cuando una mujer puede querer acceder a todas esas condiciones. Pero bueno, es todo como un ensamblaje, digamos que no hay nada natural en la relación sexual humana. Es todo como un armazón, te accedes a un mundo simbólico, tienes tus fantasías, todo está mediado por el fantasma, o sea que es una cosa bastante lejos de la naturaleza y que cada uno se apaña como puede. Es así. Es así. Por estructura. Por eso digo que es interesante lo que apuntabas, sí. ¿Hay algún comentario? ¿Alguien quiere hacer algún tipo de...? Sí, por ejemplo. Aparte de esta parte narrativa que testimonial y poética, ¿hay algún capítulo más teórico, de análisis? Sí. La primera parte poética, digamos, son, como he dicho, testimonios no solo de pacientes, también de amigas, conversaciones entre mujeres que tienen algo de verdad, ¿no? Y la tercera parte es mi DEA. Hice un DEA en psicoanálisis que lo llamé una aproximación al goce femenino y trata exclusivamente del goce otro, el goce complementario, el goce femenino, digamos, a los acontecimientos en el cuerpo que sobrevienen sin una saber por qué, sin que haya una anticipación, sin que haya todos estos mecanismos de fantasías o de armazones para poder tener un acto sexual o una experiencia sexual, sino que es algo que al sujeto le sobreviene. Sobre esa es la tercera parte del libro. Y es técnica. Yo ahí cojo como ejemplos sobre todo esta canción de Chico Buarque, pero también ahí cojo dos pacientes que hablan de ello. Entonces, con esos tres sujetos elaboro toda una parte doctrinal y es el DEA, o sea que está ajustado a la disciplina académica. Y luego ya la segunda parte, eso así también es técnico, podríamos decir también, porque he estudiado todos los escritos que tiene Freud sobre la sexualidad femenina como punto de inicio de Lacan para lo que él dice después, y la verdad es que ha sido muy útil porque me he dado cuenta que es que Lacan va retomando punto por punto todos las doctrinas de Lacan en el punto en el que las dejó. Bueno, la vida humana tiene un límite, ¿no? Y la obra de una persona tiene un límite, y él lo retoma desde los puntos en que Freud lo dejó para desarrollarlo.
y bueno, yo llegué a conclusiones que me parecieron interesantes, ¿sí? Hay un dicho latino, no sé por qué esas extrañas asociaciones me han venido ahora, que dice que el hombre es un animal post-coitum triste, es triste tras el coito. Exactamente en latín viene a ser algo así como animal post-coitum triste est. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, dándole vueltas al desencuentro sexual al que estamos abocados inevitablemente, hay algo de la melancolía detrás de toda relación. ¿Qué piensas al respecto? ¿Estamos condenados a una melancolía eterna? No sé, lo están diciendo tú, no tengo ni idea. No, yo porque a veces lo he pensado, a ver, como clínico también en todo el recorrido, siempre hay una melancolía de fondo en todo encuentro, por lo menos, no voy a entrar en otros derroteros, pero entre hombres y mujeres, ¿no? Que cada uno lleva como puede, pero acaba habiendo una melancolía, si es la palabra, ¿no? Que de algún modo los latinos sintetizan en ese dicho, ¿no? ¿No será masculino eso? A lo mejor las mujeres eran los romanos contentas, no lo sé. No, digo a lo largo de que se va produciendo eso, se va produciendo un desgaste que lleva la melancolía, ¿no? Bueno, por eso lo digo buenamente. No me hace gracia. Me ha parecido curioso, muy interesante que todas esas psicoanalistas de vanguardia que acompañaron a los psicoanalistas victorianos, pero también a los del siglo XX, ¿no? En el Mayo francés, que se suponía, se quedasen calladas, me parece, sí, es muy llamativo. Significativo desde el punto de vista histórico, porque Simone de Beauvoir, ¿no? Como psicoanalista, habla algo, ¿no? Cuenta algo en su famoso segundo sexo. Estudio profundo del segundo sexo, sobre esos aspectos de la sexualidad y parte de lo biológico para llegar a lo cultural, pero sí que me parece curioso y creo que tiene que ver con lo que expresaba antes, porque hay algo en lo femenino, en ese silencio, en no contar, en mantener ese misterio, que inconscientemente la mujer o la feminidad sabe que es mejor callarlo, por un lado porque puede poner en marcha el dispositivo del deseo, y por otro lado también pues porque no hace falta que haga un recorrido histórico, ¿no? Cuando la mujer habla de eso, ¿qué pasa? A mí me llamó la atención cuando estudiaba la escuela de Viena, cuando Freud y los otros psicoanalistas ilustres se reunían todos los miércoles, hacían congresos periódicos de temas que les interesaban. Por ejemplo, hicieron uno sobre el suicidio, les ocupó unos cuantos miércoles. Hicieron otro sobre el onanismo, sobre la masturbación, y también les llevó tiempo. Y claro, la pregunta que yo me hice es ¿por qué no habían hecho uno sobre el coito? Porque Lacan habla del coito en ese congreso, o sea, es otro tema de los que pone como tema para el congreso, el coito. Digo, Freud y sus colegas no estudiaron nunca el coito. ¿Por qué? Porque dieron por sentado que la reproducción y la satisfacción genital sexual era lo mismo, y ninguno pudo salir de ahí. Si Freud dice literalmente la vagina es el órgano esencial femenino, y decía que había una etapa evolutiva en la mujer, que cuando era niña había masturbación, manipulaba el clítoris, etcétera, pero luego evolucionaba y ese placer se cedía a la vagina, y se cegaron con eso. Es un error claro, pero claro, ¿por qué no lo veían? Porque hablan de mujeres anestésicas de la vagina.
Hablaban de mujeres que seguían con comportamientos de masturbación clitoridiana, como si fuera que hubieran quedado detenidas en una etapa anterior. Claro, todo eso llega a Lacan y lo cuestiona. Aquí no hay etapas, no hay evolución, ni hay nada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en ese congreso de 1958. Dice, vamos a ver qué pasa con la masturbación femenina, vamos a ver qué pasa con el clítoris y vamos a ver qué pasa con el coito. A lo mejor es que las mujeres no disfrutan con el coito. O unas sí y otras no, dependiendo de la anatomía. No, es que quiero recordar que Marie Bonaparte se operó para acercar su vagina al clítoris, para poder disfrutar en el coito. Entonces, claro, es tremendo. Bueno, son cegueras, es que el ser humano es limitado, ¿no? Te estás dando de bruces con algo y no... No, y no... Es verdad que Freud, todas las formas de sexualidad que no llegasen a ese... Bueno, pero en la época, yo insisto en lo del Congreso de 1958, cuando Lacan hace el escrito Ideas directivas para el Congreso, es un congreso que se celebra 2 años después, en 1960, digamos que en los años 60 es una época de apertura y liberación, y hay una apertura en todo lo sexual, cuando se habla del amor libre, etcétera, etcétera. O sea que ahí se supone que en teoría no habría temor a decir nada, y no digamos ahora que es todo como una exhibición de goce por todas partes, ¿no? Pero no se va, sí, esa liberación, que se puede hablar de todo, pero no se habla de la verdad. Entonces, El miedo a decir la verdad. claro, pero es por eso que hablábamos antes. Quizá es que la mujer se da cuenta de eso, de que todo está envuelto. Dice, me estoy acordando ahora, decía Lacan, quizá es que estén aterrorizadas por lo que tendrían que decir. Claro, si tú dices, oye, mira, es que yo sé que esto que estoy haciendo aquí es una pantomima. Es que aquí hay un hueco y un vacío que vamos a rellenarlo entre los dos, porque yo estoy harta de hacerme pasar por objeto. Quiero decir, es cómico lo que estoy diciendo, ¿no? Parece un cómic, pero claro, es que a lo mejor es eso lo que tenemos que decir. Oye, esto va porque yo finjo algo así, ¿no? No sé. Eso me recuerda el comentario de Lacan, pues esas asociaciones hace años, cuando empezaba los estudios de psicoanálisis, que decía que es ridículo, algo así, que un hombre presuma, diga que tiene muchas mujeres y a duras penas puede con una. Como, ¿no? Hablando sobre el mito del Don Juan, bueno, pues si a duras penas puede con una, ¿no? Claro, imagínate la cantidad de condiciones que hay para que un hombre sea potente, ¿no? Cuando Freud habla de las listas de mujeres, hablando de las listas de mujeres, ¿no? Cuando se empieza a estudiar la neurosis obsesiva, dice es que hay hombres que elaboran listados de mujeres a las que han tenido acceso sexual, pero todas reúnen las mismas características, tienen que ser todas o de moralidad dudosa o que se parezcan a la hermana. Claro, es todo muy... Sí, lo de la degradación de la vida amorosa. Claro, la degradación del objeto, ¿no? Claro, el objeto está siempre, la mujer tiene que ser objeto siempre, pero claro, la degradación del objeto ya es por la neurosis, ¿no? Bueno, siempre se degrada. La degradación es también estructural. ¿Cómo te acuestas con alguien que no has degradado antes? ¿Cómo te acuestas con tu madre? No, claro, bueno, sí, pero con la madre ya estamos hablando del amor, ya es otra cosa. Ahí ya no hace falta potencia, eso es otra cosa. No, pero me has recordado, porque tengo la lectura muy reciente, lo que comentabas antes del clítoris y la vagina. Me llamó la atención, reconozco mi ignorancia al respecto, que el clítoris tiene miles de terminaciones más que la propia vagina, ¿no? Ese detalle fisiológico me llamó la atención. Claro, eso es lo llamativo, que nos llame la atención eso ahora, en el siglo XXI ya muy entradito. Es que, según he leído en los libros de anatomía que utilizaban los médicos durante su educación, todas las partes de la anatomía femenina no existían, no había ningún estudio. Por eso es ahora, a partir de una anatomía, no sé cómo se llama, no sé qué era,
la especialidad médica me refiero, alemana, que se dedicó a estudiar eso y fue la que vio la cantidad de terminaciones nerviosas que tenía más que ningún órgano de hombre y mujer en el cuerpo, y el tamaño, que se pensaba que era un botón y resulta que es gigante, en fin, por eso lo colocaron ahí en París, en la Plaza del Trocadero, ¿no? Hicieron una reproducción. En fin, que lo llamativo es que estemos en el 2024 hablando de cómo nos sorprende las terminaciones nerviosas de este elemento, ¿no? Sí. ¿Habéis constatado que ha habido un avance en los últimos tiempos con respecto a todo el panorama histórico en la investigación y en la normalización de la sexualidad, o estamos todavía como hemos estado siempre? Es que, vamos a ver, todo lo que estamos hablando aquí, digamos que es reconfortante, ¿no? Porque si se saben estas cosas, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Pero es que no sé si se progresa en esto, porque estas cosas se viven en la intimidad, ¿no? En las alcobas. Entonces, no es algo que de repente uno diga, como esto se ha descubierto, a partir de ahora voy a hacer esto. No, porque lo mismo que hay progreso, hay involución, lo estamos viendo continuamente. Cualquier cosa puede involucionar sin saber cómo. Y lo que hablábamos también de que la sexualidad ni es natural, no tenemos un saber sobre ella. Nadie nos enseña, salvo mecanismos, digamos, ¿no? Cosas mecánicas, ¿no? Freud hablaba del encuentro con un seductor. Freud habla que en la infancia hay descubrimientos, ¿no? Los niños descubren cosas y luego si alguien se encuentra con un hábil seductor, dice, pues le puede enseñar cosas para hacer, pero no nacemos con un saber como pueden nacer los animales, ¿no? Que tienen un instinto, siempre reproducen los mismos rituales de cortejo, siempre se acoplan de la misma manera. El ser humano no tenemos ningún saber ni del sexo propio ni del otro, y del otro menos, claro, que del propio. Pero por eso digo que los avances, aunque se puedan plasmar en un libro o en libros de biología, pues sí, se progresa, pero eso no implica, no sé. ¿Quiere decir que el silencio de la sexualidad femenina va a proseguir? O sea, que es una cosa exclusiva. Bueno, aquí estamos hablando, a ver, aquí hablamos. No, yo oigo cosas, porque como ahora tampoco hace falta callarse nada, quiero decir, que te metes en TikTok y oyes cosas muy procaces, ¿no? Pero no sé hasta qué punto eso psíquicamente nos puede ayudar. Yo creo que son soluciones que no pasan por el saber, pasan por otro tipo de saber, pasan por una subjetividad. Digamos que uno tiene que asimilar qué es para él eso, qué es para su partener y adquirir un tipo de saber. No sé, ya nos estamos metiendo ya en cosas muy, muy abstractas, ¿no? Como la diferencia entre saber y verdad, pero... Quiere decir una singularidad propia. Hombre, se podría decir que es en el dispositivo analítico. Sí. ¿No? O en algo parecido, donde el sujeto puede saber de esa verdad. Sí, claro. Cuando no la sabes, te atraviesa y te daña sin saberlo, ¿no? Claro. En cuanto un sujeto se analiza, va descubriendo todas estas cosas, claro. Incluso ahí, ¿no? En mis conversaciones con muchos analistas y mujeres analistas también, confiesan que en ese dispositivo también, incluso de confianza, de que se puede decir todo, está velado mucho de esto que estamos hablando también, ¿no? Que metafóricamente, ¿no? Es la técnica precisa del psicoanalista que puede ayudar
en ese velamiento, de ese secreto, de ese silencio, hacer algo entre los dos en el dispositivo. Sí, claro, el sujeto habla como puede, pero dice cosas muy, muy interesantes y sí que se llegan a verdades. Se llega a algo también muy fundamental, que es la apertura de la fórmula del fantasma, ¿no? Bueno, aquí hablar del fantasma es una cosa muy complicada, tendríamos para un seminario, pero digamos que el fantasma es como un filtro a partir del cual cada uno de nosotros ve la realidad. Entonces, ese filtro, esa pantalla, es particular en cada uno de nosotros. No lo sabemos, es inconsciente. En un análisis uno descubre cuál es su fantasma, que sobre todo es la elección de objeto, cómo elige uno al partener, ¿no? Entonces, claro, como normalmente en sujetos sin analizar esa elección tiene unos límites muy estrechos, ¿no? Por eso hablaba antes de que uno elige, pues no sé, personas que se parezcan a su hermana, pero bueno, que tengan un rasgo de la hermana, o que son cosas muy... Bueno, Freud hablaba de un brillo en la nariz. Había un hombre que solo podía estar con una mujer porque tenía cierto brillo en la nariz. Entonces, claro, se queda muy limitado el campo de elección de objeto amoroso. En un análisis lo que se consigue es ampliar ese campo, digamos, acceder a más tipos de brillos y de colores, ¿no? Sí. Claro. Mira, lo he encontrado lo que está Salilo diciendo. Para eso es preciso que acierte con el hombre, que le hable según su fantasma fundamental, Sí. el de ella. De este fantasma extrae efecto de amor a veces, de deseo siempre. Sí. No ocurre tan a menudo. Y cuando ocurre, no por ello es relación escrita. Más complicado esto, o sea, ratificada en lo real. Pero me ha parecido interesante eso que comentabas de que ese acierto, ¿no? De que el hombre hable según el fantasma fundamental de ella. Sí. Pero como dices tú, esto habría que darle más. Bueno, eso es para más estudiar, vueltas, eso es para hacer un seminario para hacer de psicoanálisis. Pero Podría pero ser, es interesante, sí. Mm. Bueno, pues, si quieres comentar algo más o... No, yo... Está muy bien. Dar las gracias por la asistencia y bueno, espero pues, que lo hayan disfrutado. No, de verdad, gracias por la asistencia, porque no son temas fáciles de tratar y como decía Sofía, una cosa es un acercamiento dentro de la honestidad posible y manejándose con rigor y con cierto criterio técnico, y otra cosa es este desvelamiento brutal en el que vivimos y que parece que es lo que toca. Bueno, pues muchas gracias de verdad por la asistencia y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias.